9:09. Buen momento para escuchar nuestro asesor económico, nuestro editor económico, Jaime Aristi Escuder. El Escudero. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana publicó que la tasa de inflación interanual a abril, es decir, tomando el índice de precios al consumidor de este mes de abril justamente que pasó y comparándolo con el mes de abril del año pasado, pues registró una disminución colocándose en 3.03% la tasa de inflación. Recuerden que la tasa de inflación interanual a marzo fue de 3.38%, es decir, que pasó de 3.38% a 3.03%. Eso no significa que los precios bajaron. Eso lo que significa es que están aumentando menos los precios de un conjunto de artículos. Claro que hubo precios que bajaron, algunos artículos, algunos bienes, servicios registraron reducciones de sus precios, otros no. En promedio, los precios variaron 3.03, pero ese es el nivel más bajo en los últimos 46 meses. Es decir, desde que comenzó la pandemia, esta es la tasa de inflación interanual más alta. Recuerden que llegó la tasa de inflación a 9.64%. A partir de ahí, con una política monetaria restrictiva, el Banco Central logró colocar la tasa de inflación dentro del rango meta, que es 4% más menos un 1%. La llegó a colocar en mayo del año 2023. La tasa de inflación interanual la colocó dentro del rango meta, 4.4%, y a partir de ahí ha seguido disminuyendo, a pesar de que en mayo el Banco Central cambió la postura monetaria, y al cambiar la postura monetaria, inyectando liquidez, reanimó la economía y la tasa de inflación siguió dentro del rango meta. Yo creo que eso es meritorio. Haber logrado reanimar la economía en la segunda parte del año pasado sin que se le haya ido de las manos la tasa de inflación. Claro que la tasa de cambio sí subió en la medida en que se estaba inyectando liquidez. Subió la tasa de cambio. Y pues a pesar de esto logró mantenerse la estabilidad de precios. Ya en esta parte, digamos los primeros 4 meses del año, sí lo que se ha observado es una política monetaria más restrictiva, porque para evitar que se les vaya de las manos la tasa de cambio, el gobernador del Banco Central, el Banco Central en general, ha estado aplicando una política monetaria más restrictiva en los primeros meses del año. Y esto pues ayudó a que la tasa de cambio registrara primero que se detuviese el ritmo de depreciación y luego una apreciación que tampoco hay que tratar de que esa apreciación sea mayor de lo que se ha conseguido. Hay que tampoco no es necesario generar una situación en la cual se desplome la tasa de cambio y eso provoque una pérdida de competitividad de los sectores exportadores y que esto debido a la política monetaria restrictiva que se requiere para poder apreciar la tasa de cambio, pues se disminuye el ritmo de crecimiento de la economía. Eso tampoco es algo recomendable. Lo ideal es, en términos de política monetaria, continuar con un entorno monetario que permita la evolución de la tasa de cambio, que se deprecie en un ritmo de alrededor de 4% anual y que la tasa de inflación se mueva dentro del rango que es 4% más menos 1%. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Sabemos que hay perturbaciones internacionales que afectan, hay condicionantes internacionales que afectan la política monetaria, que la limitan la política monetaria, como es lo que sucede con la política de la Reserva Federal. La Reserva Federal, como está ejecutando una política monetaria muy restrictiva, manteniendo su tasa de interés entre el 5.25 y 5.50, esto hace que el Banco Central no pueda tampoco reducir su tasa de interés más allá del nivel que está ahora, que es el 7%. La tasa de interés de referencia del Banco Central está condicionada, está limitada a lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese sentido, uno puede pensar que mientras Estados Unidos no baje su tasa de interés, República Dominicana tampoco la va a poder seguir bajando más de lo que ya la bajó el Banco Central. Pero volviendo al tema de inflación, se puede decir que este resultado de 3.03 es algo positivo y además es alentador porque cuando comparamos abril contra el mes anterior, es decir, el índice de precio de abril, no contra el índice de precios de abril del año pasado, sino el índice de precio de abril versus el índice de precios de marzo, ahí se puede decir que hubo una reducción del índice de precio al consumidor de 0.1%.
Una variación que se explica principalmente por una reducción de 0.72% del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo cual es muy positivo principalmente para el consumidor de menores ingresos, que le da, obviamente, todos le dan esta prioridad, pero el de menores ingresos todavía más, a cuando va al supermercado, cuando va al colmado, cuando va al mercado, le dan prioridad y preferencia a que poder encontrar que los precios de los productos de su preferencia hayan descendido. Entonces, de acuerdo con la publicación del Banco Central, los precios de algunos bienes, como es el caso de los plátanos verdes maduros, registraron variaciones significativas. Por ejemplo, el plátano verde se redujo en 12.9% con relación al mes pasado, o sea, abril versus el mes anterior, que sería marzo. Plátano maduro cayó 13.75%. El guineo maduro cayó 2.95%. La yautía cayó 8.84%. La batata 3.99%. Y así otros productos registraron también reducciones importantes, como fue el tomate 13.47%, lechuga 7.85%. Es decir, que hubo un grupo de bienes importantes que experimentó una reducción significativa. La zanahoria redujo su precio en 6%, y eso es algo muy positivo principalmente para los más pobres. Ahora, lamentablemente, el precio de otros productos aumentó, como es el caso del arroz, que aumentó más del 2% con relación al mes anterior. Es decir, el arroz, que ustedes saben que es un elemento fundamental dentro de lo que se conoce como la bandera dominicana, subió 2.26% con relación al mes anterior, y eso obviamente que es un impacto negativo. Otros productos, azúcar, aguacate, también experimentaron incrementos de precios. Pero en general, el bloque de lo que son los alimentos y bebidas no alcohólicas se redujo 0.72, es decir, que su variación fue negativo 0.72%. Y eso ayudó a que el índice de precio completo, dado el peso extraordinario que tiene los alimentos en la ponderación completa, específicamente alimentos y bebida no alcohólica, tiene 23.8%, casi 23.83. Tiene de peso alimentos y bebidas no alcohólicas. Alimentos solo tiene 21% dentro de lo que es la canasta del consumidor promedio dominicano. Y es lógico que si baja en 0.72% ese grupo alimentos y bebidas alcohólicas, pues esto se traduzca en una presión hacia la baja del índice de precio al consumidor. Y vuelvo y repito, a quien más benefició esto fue a los más pobres. Si dividimos la población por quintiles, es decir, el 20% más pobre, luego el segundo 20% más pobre, el tercer 20% más pobre, y así hasta llegar a 5 grupos, el índice de precios por estratos socioeconómicos nos da como información que para el primer quintil, recuerden, el promedio fue 0.1, pero para el primer quintil, el 20% más pobre, fue casi 0.2% la reducción. Para el segundo quintil fue 0.13% la variación negativa, igualmente para el tercer quintil. Es decir, se ve claramente que los más pobres fueron los más beneficiados con la reducción de precios que se registró en el mes de abril, comparación con marzo. ¿Por qué? Porque como fue la mayor parte del ajuste vino por el lado de alimentos y bebidas no alcohólicas, que se redujo en 0.72%, eso favoreció más a los más pobres. Luego ya los de el cuarto quintil, eso experimentaron una reducción de los precios de los artículos que consume de 0.05%, y el último quintil 0.12%. Es decir que, sin lugar a dudas, los más pobres fueron los más beneficiados con la reducción de los precios de los alimentos. Vuelvo y señalo, eso es lo que quieren las personas, los consumidores, que bajen los precios de los alimentos. En ese sentido hay que señalar que desde el año 2014 la variación de los precios de los alimentos va más rápido que la variación del índice de precio general. ¿Qué significa eso? Que algo está sucediendo en ese mercado de productos alimenticios. Algo está sucediendo en ese mercado, y lo que hay que promover más es la competencia. Hay que hacer un análisis de condiciones de mercado. Hay algunos productos que son muy competidos, que tienen unos precios muy atractivos para el consumidor, pero hay otros que cuando aumentan los costos, los precios aumentan más que proporcionales, y esto hace que
entonces haya una tendencia de la inflación de los precios de los alimentos que sea más rápida, su variación hacia arriba, que la de los demás precios de la economía. Por esto es que hemos recomendado en diversas ocasiones que Procompetencia realice análisis de condiciones de mercado de los productos alimenticios para que se determine si hay algún tipo de abuso de posición dominante, si hay algún tipo de acuerdos de parte de los intermediarios que puedan estar presionando hacia arriba los precios más allá de lo que deberían estar subiendo los precios de los alimentos. Pero no cabe duda de que la noticia de abril fue positiva en términos de la reducción de precios de algunos productos, como fue el caso del pollo fresco, como es el caso también de otros productos como los plátanos verdes, plátano maduro, guineo, tomate, yuca, como les señalé. Y esto es algo que habría que tratar de seguir, pues que siga ocurriendo, que sigan bajando los precios de los alimentos. Yo creo que eso es algo fundamental para el bienestar de los segmentos más pobres del país. El otro bloque que también registró una variación negativa en sus precios es el grupo de transporte, que de acuerdo al Banco Central registró una variación negativa de 0.22%. Ahora, ahí hay que señalar que la política de subsidio a los precios domésticos de los combustibles que ejecuta el gobierno evitó que el alza que se registró entre enero y abril en los precios internacionales de los combustibles afectara a los precios domésticos. Por ejemplo, entre enero y abril los precios de los combustibles subieron 23%. Ya han bajado, la variación ahora es alrededor de 13%, pero para abril, que fue el dato que estaría influyendo sobre la tasa de inflación que estamos analizando en el día de hoy, para abril el acumulado, oigan bien, el acumulado en aumento de precios de combustible es 23% a nivel internacional. Y el gobierno, al estar subsidiando los precios de los combustibles, evitó que ese aumento de 23% se trasladara a la estructura de costos y precios en la República Dominicana. Así que esa fue una política positiva para también ayudar a reducir la tasa de inflación como la que hemos estado observando, que ha ido bajando, por ejemplo, de 3.38% en el mes de marzo a 3.03% en el mes de abril. Ahora, esto hay que señalar que ese subsidio generalizado es regresivo, pues beneficia más a los ricos, aunque sin lugar a dudas hay que reconocer que al reducir la tasa de variación del índice de precio al consumidor también beneficia a toda la población. También hay que señalar que las autoridades informaron que la tasa de inflación subyacente, que es la que se obtiene cuando tú excluyes del índice de precio los alimentos y combustibles, es decir, lo que hablamos anteriormente, alimentos y combustible, lo dejamos fuera del análisis y vemos lo que pasa con la tasa de inflación. Ese es lo que se llama el core inflation o la tasa de inflación subyacente. En este caso, la tasa de inflación medida de abril contra abril fue de 3.99%, que es justamente el centro del rango meta. Recuerden que es 4% más menos 1, es decir, que va del 3 al 5% la tasa meta de inflación en la República Dominicana. Y entonces, lo que tenemos ahora, el subyacente a abril, es de 3.99. Ha ido bajando y se ha quedado alrededor del centro del rango meta. Ese nivel de tasa de inflación que guarda una estrecha relación con la política monetaria. Recuerden que la política monetaria, cuando usted saca alimentos, cuando usted saca combustible, lo que queda de bienes y servicios es algo que sí lo afecta directamente a la política monetaria. Si usted aprieta los controles monetarios, esto hace que caiga la demanda. Al caer la demanda de bienes y servicios, disminuye los precios, disminuye la tasa de inflación. Entonces, en este caso, guarda una estrecha relación con lo que es esa inflación subyacente y, por tanto, podemos decir que el Banco Central, al ejecutar su estrategia de meta de inflación, que la comenzó en el año 2012, vuelve otra vez a recuperar lo que es la estabilidad de precios. A partir de, recuerden, mayo del año pasado, la colocó la tasa de inflación dentro del rango meta. Al caer la tasa de inflación a 4.4%, recuerden que llegó a estar en 9.6%, la coloca en 4.4% y ahí, a partir de ahí, la ha mantenido estable la tasa de inflación. Vuelvo y señalo lo siguiente: una cosa es estabilidad de precios y otra cosa es reducción de precios. Lo que quiere el consumidor es reducción de precios. Lo que se ha logrado es estabilizar la tasa de inflación para que esté dentro del rango meta, que va del 4% más menos 1. Eso es algo muy positivo. Obviamente hay que tratar de conseguir que los precios de los alimentos sigan bajando, como sucedió en el mes de abril. Hay que hacer un estudio que sea profundo de las condiciones de mercado
de alimentos y verificar que efectivamente se puede lograr con mayor competencia hacer que los precios de los alimentos bajen y de esa manera beneficiar principalmente a los segmentos más pobres de la población dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!